En la lección de hoy vamos a cubrir algunas preguntas sencillas que quizás te puedas estar haciendo, pero tengas dudas, lo cual es muy normal, sobre todo saber si estás procediendo de la manera adecuada o no. Vamos a entrar entonces directamente con la primera pregunta, que es: ¿será que mantengo a mi ex esposo en mis redes sociales, sobre todo en Facebook? Y yo te diría que por supuesto esto depende mucho de ti, depende de cómo tú manejes tus redes sociales. Por ejemplo, yo tengo algunas amigas y algunas clientas de coaching que me han indicado que ellas se vuelven un poco como obsesivas compulsivas con respecto al Facebook. Y no tanto por la herramienta como tal, sino que se vuelven como una especie de policías e inspectoras privadas para saber qué es lo que está haciendo ese hombre en cada momento. Y eso por supuesto que genera rabia, genera frustración, porque quizás comienzas a encontrar algunas cositas por allí que tú no quieres encontrar. Y yo te diría que es muy importante que ahorita en este momento tú tomes una decisión radical si tienes estos comportamientos obsesivos. Ojo, y esto es muy normal, le pasa a muchísimas personas, así que no tienes por qué sentirte mal por eso. Pero si este es uno de tus comportamientos, aquí la gran recomendación es a que borres a ese hombre de todas tus redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque es muy importante, como ya lo he dicho en otras veces, que te focalices en ti, en tu proceso interior. Porque si tú estás constantemente viendo y revisando qué es lo que hizo o lo que dejó de hacer, o que si fue para una fiesta o si lo taguearon con la vecina de enfrente, eso, mira, va a hacer que tú estés focalizada en él y no en tu proceso de sanación heridas, no en tu proceso de sanación interna. Entonces, yo sé que quizás tú me dirás, si tienes hijos, pero es que yo tengo que saber en qué anda ese hombre porque ese es el padre de mis hijos. Bueno, hasta cierto punto, porque si yo te pregunto, ¿cómo era la vida en el año 1986? En esa época no había internet, no habían redes sociales, pero es que no había ni celular. De igual manera, en aquella época había que confiar en ese ser porque era el padre de tus hijos y según los acuerdos establecidos, tú tenías que, por ejemplo, dejar a los niños el fin de semana. Entonces yo te diría, bueno, quizás por lo menos al principio, en este primer año o año y medio en donde tú te estás sanando a ti, quizás bloquearlo sea la mejor alternativa para que tú definitivamente te focalices en ti y utilices esta técnica del año, como yo la llamo, del año 1986 y lo dejes a él tranquilo, te focalices en ti y dejes ese papelito de inspectora privada, porque la gran pregunta es, ¿a ti te hace bien? ¿Te hace bien estar encima de ese hombre revisando qué hace y qué no? Aquí es muy importante recordar que ustedes ya no están juntos. ¿Qué hago si mi ex me sigue enviando mensajes de texto o por correo electrónico con insinuaciones? Es muy normal que durante algunas etapas del duelo la persona comience a sentir arrepentimiento y quiera aproximarse. Pero en esta etapa hay que tener muchísimo cuidado. Primero porque tú también estás muy vulnerable y tienes que estar muy segura qué es lo que hay realmente detrás de esos mensajes. ¿Hay amor? Porque yo te diría que realmente lo que hay es mucho arrepentimiento, frustración, miedo y sobre todo mucho miedo a la soledad. Entonces, mi recomendación es que tengas mucho cuidado y que estés muy clara de qué es realmente lo que tú quieres o lo que él quiere lograr si se genera un encuentro. Porque quizás esos mensajitos son algo así como, te extraño, no puedo vivir sin ti, ¿realmente será que estamos tomando la decisión adecuada? ¿Estaremos haciendo lo correcto? Yo te diría, ten mucho cuidado, porque aquí también la otra pregunta importante es, si tú estás en este proceso de divorcio en donde la decisión está tomada, yo te aseguro que quizás antes de llegar a este punto, ustedes ya lo intentaron varias veces. Estoy casi segura, porque uno nunca se divorcia sin haberlo intentado por lo menos 1, 2, 3, 4, bueno, y muchas más inclusive. Entonces, yo te preguntaría, ¿otro intento? ¿Tú crees que otro intento realmente sería ese intento que va a hacer que todas las cosas se solucionen entre ustedes? Bueno, te dejo esa pregunta allí porque me parece muy importante que estés muy pendiente con estos mensajes, porque puedes caer inclusive en una relación de que no es ni una cosa ni la otra, ni chicha ni limonada. Entonces ten cuidado, trata de ser fuerte y trata de no caer en este chantaje, porque además puede ser un chantaje emocional. Quiero pedir explicaciones adicionales. Dependiendo de las circunstancias que hayan rodeado el quiebre de tu relación, tu divorcio, tú quizás todavía quieras saber
y quieras tener algunas explicaciones, tienes todavía en tu mente algunos por qué. Y esto es completamente normal. El gran problema es que quizás tu ex esposo, esa persona no está en capacidad de darte las respuestas o quizás simplemente no quiera dártelas y él comience a actuar evasivamente. Inclusive si se llega a dar un encuentro para que ustedes conversen sobre esto, él quizás se puede ir por la tangente y terminen conversando de algo completamente distinto y más bien comiencen a entrar en una pelea poco deseada. Entonces aquí la invitación que yo te hago es a que te preguntes, ¿qué voy a lograr yo con estas respuestas? Y también que te preguntes, ¿realmente tener esa respuesta va a aliviar de alguna manera el dolor que yo siento en mi corazón? Es algo que definitivamente invita a la reflexión, porque al igual que yo te recomendé en días pasados que tú hicieras el ejercicio de catarsis, que hicieras la carta de despedida de tu vida anterior, ahorita también quiero recomendarte en tu cuaderno de trabajo que hagas, que escribas, que anotes estas interrogantes y que tú misma le des en cierre, que tú misma le des ese cierre de ciclo, aunque tú no sepas cuál es la respuesta. Es muy importante que lo cierres y adicionalmente quiero que me acompañes porque te voy a leer esto que me parece bastante importante y que te puede ayudar. Hay muchas cosas que no entiendo en este momento, pero para poder continuar con mi proceso de cierre de ciclo, voy a aceptar que no entienda muchos de estos por qué. Y voy a confiar que con el tiempo hay ciertas cosas y situaciones que se me irán revelando, que entenderé y que le darán una mayor paz a mi corazón. ¿Te afectan las opiniones de los demás, sobre todo de esas personas más allegadas a ti, sobre lo que pueden estar comentando del divorcio o de cómo estás viviendo tu vida en este momento? Bueno, es normal. Nunca falta una tía, una prima o inclusive tu mamá que vienen a decirte ciertas cosas o emitir comentarios sobre tu divorcio, cómo estás viviendo tu vida. Y muchas veces no estás preparada o no te sientes de ánimo para escuchar esas críticas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, como no estás de humor, tú agarras y explotas y dices algunas cosas de las cuales te puedes arrepentir después. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Bueno, que cuando vengan estas críticas o estos comentarios que tú ya sabes que por allí viene tu tío o viene tu mamá con eso, es que simplemente trates de no tomártelo tan personal. Recuérdate que muchas veces estas personas que tenemos a nuestro alrededor no lo hacen por mal, lo hacen por bien, pero a veces esas críticas son duras, son difíciles. Pero yo también te recomiendo a que practiques el ejercicio de la escucha activa. En vez de reaccionar inmediatamente a eso, simplemente escucha a ver qué es lo que te están diciendo, porque a veces atrás de esas críticas puede haber una crítica constructiva que te puede servir en un poquito. Y ponernos en los zapatos de ellos a veces funciona, porque también nosotros podemos escuchar activamente desde la compasión, desde aquello que los mayores nos pueden decir, que a veces es importante hacerlo. Y por último, te quiero dejar también la siguiente recomendación. Si viene una de estas críticas y tú simplemente no estás de ánimo, lo importante es, en vez de reaccionar, respira profundo y dile a esta persona, ¿sabes qué? Yo te agradezco mucho tu preocupación, pero en este momento realmente yo no quiero conversar de eso y ¡pum!, cambias el tema. Y la segunda es que tú puedes decirle, mira, yo entiendo tu perspectiva, yo entiendo tu punto de vista, pero no es el mismo que el mío. Y yo espero que de la misma manera que yo te estoy entendiendo a ti, que tú también me entiendas a mí para no tener que discutir. Así que mejor vamos a cambiar el tema. Y la última, no me provoca arreglarme para salir a la calle. Y yo te diría que cuando te arreglas, aunque no te provoque, y tú te ves al espejo y te ves bonita, te ves arregladita, eso, por más que sea cuando te ves bien, te da ánimos. Además, ¿no te ha pasado que de pronto sales a la calle como una loca, ni siquiera con una pinturita, y te consigues aquel bombón, el más bello del colegio, de aquella época, de hace un montón de tiempo, y tú dices después, Dios mío, qué pena, trágame tierra, ¿cómo fue que yo me conseguí este hombre tan bello y yo como una loca? Así que mira, uno tiene que salir arregladito de su casa para uno verse y sentirse bien, porque además uno nunca sabe a quién se consigue. Y lo otro que yo te recomendaría es que quizás te cambies el look, te cortes el cabello un poquito, te cambies el corte de pelo o inclusive que te lo pintes de otro color para que te veas diferente. Eso también ayuda muchísimo. Recuérdate que en este momento tú
tú eres la prioridad. Es más bien, debes hacer de ti una prioridad. Así que bueno, eso es todo por hoy. Todas estas recomendaciones simplemente son reflexiones, al final de cuentas nada está escrito en piedra y lo importante es que tú sigas a tu corazón, pero que también reflexiones y analices aquello que es mucho más importante para ti en este momento de tu vida. Así que cuídate mucho y nos vemos en la lección de mañana. Chao, chao.